Vamos a nuestra siguiente entrega de nuestra serie Hechos del Reino de los Cielos. Estamos con el libro de los Hechos, Hechos de los Shliachim, los apóstoles, como se le conoce. Y esta serie Hechos del Reino de los Cielos tiene como propósito recordar que ciertamente es el Ruach HaKodesh el que es enviado para llevar a cabo todos estos hechos, estos milagros, estas señales a través de los emisarios, pero nosotros enfatizando que esto se refiere al reino de los cielos ya acercado, ¿verdad? Ya presente, no como las naciones, no como las religiones lo esperan, sino como el Padre lo había contemplado y anunciado con anticipación. De esta manera entonces vamos a seguir estudiando este libro, ¿verdad? Escrito por Lucas, este tratado. Y bueno, vamos al capítulo 3. Vamos a recordar rápido lo que vimos la semana pasada. Y es que es importante el libro de los Hechos porque no solamente es un relato histórico, no solamente es un relato histórico, sino que es un recuento de la historia con la profecía cumplida. Fíjense nada más, es un relato histórico, contándonos cómo la profecía se estaba cumpliendo. Recordemos la semana pasada rápidamente, porque este relato, obviamente ya sabemos, los libros no estaban separados por capítulos y a veces, y por supuesto están conectados uno con el otro. Hoy no sé hasta dónde vamos a avanzar, pero vamos a ir tratando de ver algunos bloques, tratando de encontrar algunos temas. Pero recordando un poquito el capítulo 2, la semana pasada hablamos de la venida del Ruach HaKodesh, ¿verdad? La venida del Ruach HaKodesh, y no solamente eso, ¿verdad? Sino que Kefa, que es Pedro, viene a citar la profecía, así de sencillo. Y a partir de ahí en adelante, lo único que hacen ellos es citar la profecía, como está escrito, como lo dijo David, como lo dijo el profeta, como dice en la Torá, etcétera. Es decir, citando todo lo que ya estaba escrito antes. Entonces, lo que vamos a tener aquí es ir recordando y viendo cuando la profecía, por supuesto, está siendo mencionada por ellos. La semana pasada hablamos también de Mashiach, no solamente cómo viene el Ruach HaKodesh y se cumple esto en Israel, y viene la restauración, la restauración y el nuevo Sanedrín. La clase pasada fue importantísima porque marca un parteaguas en la vida de Israel. Dijimos también la semana pasada que si a alguien se le ocurrió dividir la historia bíblica, lo debió haber hecho aquí, justamente en Shavuot, ¿verdad? Porque en Shavuot es el parteaguas, viene un nuevo liderazgo, viene el reino establecido, viene el nuevo Sanedrín, viene el nuevo consejo que el Padre ha elegido por medio de Mashiach y que ha manifestado a Israel un nuevo comienzo. Sin embargo, también vamos a ver más adelante, y hoy nos toca ver esta parte, en donde el Sanedrín antiguo, el sacerdocio antiguo, el liderazgo antiguo, se resiste y comienza a ser un instrumento del adversario, ¿verdad? Para sembrar la cizaña, para sembrar la cizaña, Entonces, la clase pasada vimos cómo Mashiach fue sentado a la diestra, cómo no fue dejado en el Sheol. Citamos el libro de los Hechos, cómo hacen uso de la profecía, de los salmos. Y en el capítulo 3 que vamos a ver hoy,
viene nueva actividad de los Sheliachim, ¿okay? De los Sheliachim, de los apóstoles, de los emisarios. Ajá. Bueno, de un momentito por favor. A ver, voy a ver lo que están diciendo aquí sobre el audio. Continuamos. Entonces vamos al capítulo 3. Ok, dicen que ya se escucha mejor en YouTube. Creo que eso fue lo que estaba... Ahora creo que eso fue lo que estaba interrumpiendo. Creo que era la... Ops. A ver, un momento por favor. Vamos a continuar ya los problemas técnicos por ahí, a ver si se solucionan. Bueno, vamos ahora a continuar con nuestra clase. Bien, pues bueno, vayan avisando por favor aquí en el chat a través de YouTube el problema con Wise IQ, y si se quieren incorporar, o si alguien se incorpora más adelante, a ver si puede escuchar. Ahora voy a intentar con mi celular a ver si funciona en Facebook. No, aquí la señal es muy mala. Bueno, es muy mala. Bueno, pues entonces sí, ya no se puede entrar a Wisik, ya falló. Por ahora se nos cayó todo el sistema. No sé qué está pasando con Wisik. Pero bueno, vamos a YouTube y entonces continuamos con nuestra clase por aquí. ¿Ok? Vamos al capítulo 3. Entonces, vamos al capítulo 3 del libro de los Hechos y ahora sí arrancamos. Y bueno, estamos hablando un poquito de lo que estudiamos la clase pasada y ahora vamos a ver en acción, ya una vez más, a este nuevo Sanedrín, ¿verdad? A este Israel restaurado, ¿ok? Quiero que recordemos que hablamos muy continuamente de la restauración de Israel en estos momentos de hace casi 2000 años, en estos momentos en donde aquel Israel antiguo, en el sentido de toda la historia, desde los jueces, profetas, el exilio, el regreso del exilio, hasta el Sanedrín que gobernaba, había caído en desuso. Ya saben, la fe se había convertido en religión, en un negocio, el sacerdocio, ¿verdad?, eran intocables, los fariseos eran los que se enseñoreaban también de las escuelas que había para formar a los nuevos judíos, etcétera, y entonces ya todo estaba en desuso, ya todo era pues básicamente asuntos políticos religiosos. Uh-huh. Entonces vemos que aquí ya comienza, como Yeshua lo había dicho, sus emisarios iban a venir a hacer señales, iban a venir a confirmar el reino, iban a venir a extender el reino. Hablamos también de la profecía, ¿se acuerdan? Hablamos de la profecía la semana pasada, en donde citamos al libro de Daniel, en donde dice que viene esta roca de los cielos, cortada, dice, no por mano de hombre, y cae sobre los pies de esta estatua que había visto Nabucodonosor, y que representa lo que iba a quedar del Imperio Romano, y que esa mezcla de hierro que es Roma con barro que es las naciones que se estaban confederando y estaban mezclándose, no iba a tener prosperidad, sino que iba a ser tumbado, todos esos reinos iban a ser tumbados, y esta roca es el Mesías, que viene a esta tierra y dice que cae en la tierra y entonces se hace una montaña que cubre toda la tierra. Esta montaña es el monte Sión, es el monte santo, es el reino de los cielos acercado por el Mesías, que viene y que se establece aquí en la tierra, la nueva Jerusalén,
por medio primeramente de los 12, luego los 120, aunque fueron también 70. ¿Se acuerdan que Yeshua envió 70, verdad, de sus discípulos a llevar las buenas nuevas mientras Yeshua estaba en la tierra? Y después de esos 70 vienen los 120 que vienen a sustituir básicamente el liderazgo antiguo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Que esta montaña empieza a crecer. La semana pasada hablamos de que a los 120 ¿cuántos se le añadieron? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se le añadieron? Se les añadieron 3,000. Y después, ahorita vamos a ver que se les añaden 5,000. Y con el paso del tiempo se empiezan a añadir más y más, hasta que esta montaña empieza a crecer, y luego va a todas las ciudades en el exilio, y después de las ciudades en el exilio se empieza a predicar a los gentiles, a todas las naciones, y entonces después nos encontramos con una gran montaña después de 2000 años de muchos creyentes en todas las generaciones, y aunque ha sido un remanente, cada generación ha dado su fruto y se han acumulado en toda esta tierra una gran cosecha. Entonces, bueno, seguimos recordando, ¿verdad? Seguimos recordando lo que estamos aprendiendo. Y en el capítulo 3, entonces, esta montaña que ya ha sido establecida en la tierra va a seguir creciendo. Ahora sí, vamos al capítulo 3 y vean cómo el Padre hace las cosas a través de los milagros. Vamos, Hechos capítulo 3, verso 1. Dice: sucedió que mientras Shimón Kefa y Yohanan subían juntos al Bet, a la casa, al templo, a la hora de la tefilá, de la súplica, la oración, que es a las 3 de la tarde, dice: aquí un varón cojo desde el vientre de su madre, vean, era cargado por unos hombres que tenían la costumbre de traerlo y ponerlo a la puerta del templo, la puerta que se llamaba la Hermosa, para que pidiera limosna, para que pidiera tzedaká a los que entraban en el templo. Tzedaká, acuérdense que estas personas necesitadas, como los pobres, los huérfanos, vivían de las tzedakot, ¿verdad? Es decir, de las justicias, la ayuda que el pueblo de Israel, y que hoy día también cada creyente tiene que ir separando para apoyar a la gente que no tiene la forma de recibir ingresos, ¿verdad?, por trabajo. Entonces, vemos que llevan a este hombre de nacimiento es cojo, no puede andar por sí solo, y en ese momento dice que va subiendo Pedro y Juan. Dice: y viendo a Shimón y a Yohanan que entraban al Bet, al templo, les pedía que les diera una tzedaká, una ayuda. Hechos 3:4, y dice: entonces viéndolo Shimón y Yohanan le dijeron: míranos. El varón, esperando recibir algo de ellos, los miró. Shimón le dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te voy a dar. Lo que tengo te voy a dar. Y entonces él dice: en la autoridad, en la unción, vean, en el nombre de nuestro Adón Yeshua, el Mesías de Nazaret, levántate y anda. Entonces dice: lo tomó de la mano derecha, lo hizo que se incorporara, y sus pies y sus piernas se afirmaron de inmediato. Y de un salto, dice, se puso de pie y anduvo. Y entró al Bet, entró al templo con ellos, caminando y saltando. ¿Y qué dice? Y exaltando al Todopoderoso. Caminando, saltando y exaltando al Todopoderoso. Fíjense nada más. Y el pueblo entró, lo miró, el pueblo entero lo miró caminar,
y exaltar al Todopoderoso, y reconocieron que se trataba del mismo mendigo que a diario se sentaba a la puerta llamada La Hermosa a pedir tzedaká, justicia, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que había sucedido. Ahí está. Aquí me voy a detener poquito y vamos a recordar que mientras el templo estaba de pie, por supuesto, en Jerusalén, estos talmidim, estos discípulos que habían permanecido aquí, incluso Yeshua les había dicho que no se fueran, que se quedaran, que iban a ser revestidos por el Ruach HaKodesh, y que además les dijo, y me van a ser testigos en Jerusalén, es decir, no recibieron el Ruach HaKodesh para irse a Galilea, sino que recibieron el Ruach HaKodesh para quedarse todavía un tiempo en Jerusalén a ser testigos. ¿Cómo se iba a ser testigos? De esta forma: somos de Yeshua el Mesías, ¿verdad? Yeshua de Nazaret. Él nos ha dicho que nos quedáramos para que la profecía se cumpliera, que el Padre había dicho, iba a enviar su presencia, y aquí estamos. Y aunque el templo todavía estaba de pie, ellos todavía asistían. ¿Por qué? Obviamente nos iban a ocultar, porque mientras estuviera el templo de pie, la concurrencia en Jerusalén iba a ser importante para que ellos siguieran anunciando al Mesías revelado. Y es por eso que aquí vean rápidamente, ahora, este texto, por supuesto que siempre ha sido una, pues ahora sí que una acusación directa al papado, ¿verdad? Al día de hoy, aquel que supuestamente tiene el llamado de Petros a ser el papa en la iglesia romana, católica, apostólica romana, y siempre se pone de ejemplo aquí a Pedro, ¿verdad? Que es un ejemplo a seguir, que en vez de estar repleto de oro y de plata y de piedras preciosas y con tanta pompa y con tanto lujo y ser llevados por el papamóvil, ya saben, todas estas cosas, y gastar tanto dinero en sus visitas y en sus supuestas viajes misioneros y todas estas cosas y toda la ecumenía, el ecumenismo que se traen, aquí nos muestra cuál debe de ser verdaderamente la actitud de un emisario de Mashiach, que es devoción, que es buscar al Creador, que es hacer la voluntad del Padre y andar en humildad, ¿verdad? No buscando las riquezas del mundo, sino más bien haciendo uso de la autoridad del Mesías para sanar a los necesitados. Entonces, eso ya lo sabemos, por supuesto. Aquí vemos la verdadera identidad de los apóstoles. Son varones piadosos, vean, van a la hora de la tefilá. Acuérdense que cuando había templo, en la época del primer siglo, había liturgia, había tiempos de oración, había tiempos de sacrificios. Después de las festividades, la gente piadosa, los creyentes piadosos subían y hacían ruegos, hacían ayunos, etcétera. Y aquí podemos ver, vean, que ellos eran así. Y ese es un modelo también a seguir nuestro, ¿verdad? Hoy día no hay templo. Hoy día no tenemos, Yeshua dijo que se acababa esto. Él dijo que el Padre está buscando verdaderos servidores. Y algo que definitivamente podemos ver de ellos es esta devoción, ¿verdad? De tener un tiempo especial o unirnos a tiempos especiales. Por eso lo hacemos hoy día, por ejemplo, en el estudio. Por eso tenemos también tiempos de oración, ¿verdad? Que hemos establecido para coincidir unos con otros. Y este tiempo es un tiempo, por ejemplo, de estudio, ¿verdad? Y hay mucha gente que no le gusta esto, que dicen, a mí no me gusta eso, y que yo mejor me voy a pasear, o yo mi Shabbat mejor me la paso divirtiéndome, yo qué sé, o dormido, no hago nada. Eso no es Shabbat, ¿verdad? El Shabbat en servicio, y como estos días, por ejemplo, ellos los dedicaban a esto. Entonces aquí se ve el compromiso, aquí se ve la necesidad de aprender, la necesidad de enseñar. Entonces, ahora, obviamente, aparte de su actitud, vemos también la unción por la cual ellos tienen, por supuesto,
y la forma en la que van a ser testigos en Jerusalén. Y una de esas es justamente con estas señales, estas maravillas. Y esto es muy interesante porque Yeshua se había ido y seguramente los religiosos habrían dicho, ya se fue ya no está aquí, ya, entonces ya se acabó el alboroto. Ya no tenemos ningún problema, ¿verdad? Ya no va a haber riesgo de que Jerusalén o el templo esté amenazado por algún alboroto o por alguien, ¿verdad?, que esté llamando la atención. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que en realidad empezó esto a causar disgusto a las autoridades. Vamos a ver más adelante. Dice en el verso, voy a leer desde el 10 otra vez, el 9, el pueblo entero lo miró caminar y exaltar al Todopoderoso. Reconocían que se trataba del mismo mendigo que a diario se sentaba a la puerta llamada La Hermosa a pedir tzedakah, justicia, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que había sucedido. Y teniendo, fíjense, asido Shimón y Juan, el pueblo entero corrió hacia ellos llenos de asombro al pórtico llamado de Salomón. Y viendo Shimón esto, habló y les dijo, y aquí viene una vez más Shimón, ¿verdad? Shimón Pedro. Aquí vemos también, hay asuntos que se han tratado de usar desde el punto de vista, por supuesto, midrashico, ¿verdad? Como por ejemplo este hombre que estaba en el templo, una representación de Israel, que estaba paralítico, que estaba, cojo, dice ahí, estaba cojo, estaba incapaz de levantarse y exaltar al Eterno, incapaz de moverse. Ese Yehudá, el que exalta al Eterno, solamente tenía el nombre, pero no tenía ese gozo, alegría y libertad de poder exaltar al Eterno. Y cuando vienen estos dos, ahora es muy interesante porque Shimón y Yohanan vienen. Y aquí hablamos de dos testigos también, en el sentido de que son dos los que dan por manifiesto el testimonio del Mesías. Y el milagro le sumamos, es una forma de entender que lo que estaba haciendo el Padre con Israel es restaurarlo, es levantarlo y también seguir cumpliendo la profecía que se cumplió en el Mesías, que dice: el cojo saltará, el ciego verá y el sordo escuchará, ¿verdad? La lengua de los mudos, dice, se desatará y hablarán. Esto continuaba, porque Yeshua así lo dijo, que lo iban a hacer ellos, y esta era la forma de testificar, y la forma de que el Padre le estaba mostrando a Israel que lo estaba restaurando y lo estaba levantando de una condición tullida, de una condición impedida, era esta: es sanado, y este hombre salta y brinca y empieza a decir: exaltado sea el Todopoderoso, bendito el Eterno. Ahora se dan cuenta que el hombre exalta al Todopoderoso, ni siquiera Yeshua, en el sentido de que fue por el nombre de él, o los apóstoles, no se fue a los pies de los apóstoles. ¿Qué es lo que vemos hoy día de esos que se hacen llamar apóstoles? ¿Se acuerdan? Esos apóstoles de la prosperidad son de veras, es una vergüenza, ¿verdad? Andan en jets privados, andan en ¿cómo se llaman? En yates de lujo y con trajes muy caros, y van a las supuestas jornadas, o no sé qué se llaman, cruzadas de sanación, y la gente ahí se les avienta al suelo y los andan besando y les avientan dinero, y es puro show esto, y ni les sanan ni nada, y cuando hay es puros engaños de Hasatán. Y hacen especialmente estas cosas para ser vistos por los hombres. Como dice Yeshua, ese es su pago, ahí está su galardón, eso es lo que quieren. Pero aquí Shimón, Kefa y Yohanan no buscaron, simplemente le dijeron: bueno, no te podemos darte riquezas, pero lo que te vamos a dar, pero lo que tenemos, eso te vamos a dar. Y viene este milagro. Entonces dice que viendo Shimón
todo lo que estaba pasando, porque el hombre saltó, y entonces la gente empezó: ¿qué está pasando? Y a ver, se acercan a ellos dos, y ¿verdad? Y dice que teniéndolo asido a Simón y a Johanán, dice, el pueblo entero corrió hacia ellos lleno de asombro al pórtico llamado Salomón. Ahora, muy interesante este pórtico, el pórtico de Salomón. También se ha hablado respecto a esto, ¿verdad? El lugar en donde también se solía enseñar la Torá. Y era muy significativo el lugar, hablando de ese hijo de David, que en primera instancia se le prometió a David que no le faltaría rey en su trono de sus descendientes, y el cual lo cumplió Salomón, pero el cual estaba quedando en desuso también, ¿verdad? Y estaba siendo mostrado el verdadero hijo de David, es decir, el verdadero David, o el tipo de David que tendría que aparecer, porque no era ni Salomón ni toda la descendencia de David física según su linaje, sino el verdadero hijo de David, o el tipo de David que iba a ser mostrado como hijo. Y aquí se acercan estos dos hombres, dos testigos, y estaba el alboroto. Imagínense, ahora, por eso les decía, por eso era lo importante llegar a ese lugar, porque ahí sí vas a dar testimonio. Hechos 3:12. Y viendo Shimón entonces esto, habló y dijo, vean lo que dijo: varones, ¿qué dice? Israelitas. ¿Se dan cuenta? Varones israelitas. Ahora, no había pasado mucho de Shavuot, no se dice cuánto tiempo, solamente en anteriores días se entiende que había sido Shavuot, y todos los israelitas, o había israelitas que seguramente todavía estaban en Jerusalén, todavía no regresaban. No sabemos cuánto tiempo ha pasado ahí, no dice, ¿verdad? Solamente dice que subían al Bet. Cuando terminamos el capítulo 2, que dice que la vida de los primeros creyentes era con devoción, ya saben lo que hablamos ahí, lo que estudiamos. No dice cuánto tiempo ha pasado, pero tampoco dice que era Shabbat, puede ser cualquier día. El punto aquí es de que hay israelitas que todavía no han escuchado suficiente, o no han escuchado, o no se han percatado, o están llegando, o están circulando por la ciudad a manera de negocio, a manera de lo que sea, y se dan cuenta de todo esto y corren tras ellos, ¿verdad? Y quieren saber qué está pasando, y entonces ellos se dirigen a Israel. Fíjense, no dice varones judíos, sino dice varones israelitas. ¿Por qué? Porque otra vez sabemos que en aquella época en Jerusalén habitaban israelitas de todas las tribus, y viajaban también de todas las tribus que todavía quedaban en el exilio, como lo vimos en el capítulo 2. ¿Desde dónde? Desde todas las regiones de la tierra. Ahí dice la Escritura. Y voy a volver a recordar el capítulo 2, donde hablamos que ahí estaba Israel. Israel no estaba perdido entre las naciones. Israel simplemente se había dispersado entre las naciones, y ahí estaban perdidos pero alejados del Padre, pero cuando viene el mensaje son alcanzados todos ellos. Hechos capítulo 2, voy a recordar esto. Dice: partos, medos, elamitas, mesopotámicos, de Judea también, de Capadocia, del Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene. También había romanos, ahí está, y entre ellos había prosélitos. También había cretenses, vean, árabes. ¿Qué les parece? Entonces, todos estos lugares y más allá, y en toda la diáspora, ahí estaban esos israelitas, no estaban perdidos. Eso ya saben, ese cuento, ¿verdad?, talmúdico para meter esta doctrina dentro del cristianismo, y que las tribus perdidas y todo este movimiento efraimita, ya saben, todo el tiempo estamos hablando de toda esta gran mentira, y esta gran mentira talmúdica judía que ha engañado a muchos, que las tribus perdidas, y que los apellidos, y que no sé qué, y que la tierra de Israel, y que se van a ir, y que todas esas cosas que hemos hablado recientemente. Este texto nos vuelve a corroborar que Israel ahí estaba.
pero estaban perdidos porque estaban alejados del Padre. Pero cuando viene el mensaje de la buena nueva, el Mesías empieza a recobrar las ovejas perdidas. Tenemos una clase ahí sobre el hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, dice, ¿por qué les asombra esto? ¿O por qué nos miran a nosotros como si hubiéramos hecho caminar a este por nuestro poder y nuestra autoridad? Dice, ¿verdad? Y dice, el Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice, el Elohim de nuestros padres, dice, ha exaltado a su hijo, a Yeshua, a quien ustedes entregaron negándolo delante de Pilato, a pesar de que éste lo había considerado justo, y librarlo. Y sigue diciendo Hechos 3:14, pero ustedes negaron al santo, vean, y justo, y demandaron que se les concediera a un homicida, y dieron muerte al príncipe de la vida. Fíjense nada más, a quien el Todopoderoso ha levantado de entre los muertos, una vez más, y todos nosotros somos sus testigos. Ahí está una vez más, Hechos 3:15 estamos. Ahí está una vez más. Lo que está diciendo Pedro, ¿ok? Shimon Kefa está hablando a los israelitas y les está recordando el relato de lo que ha acontecido. Se dirige a los israelitas, a Israel, y les dice primeramente, ¿por qué se asombran? ¿Por qué nos miran a nosotros como si hubiéramos hecho caminar a este por nuestro poder y nuestra autoridad? Dice, el Elohim de Abraham fue él, dice, de Isaac y de Jacob, el Todopoderoso de nuestros padres ha exaltado a su hijo. Ahí está. Y vean, ellos están hablando como testigos. Y empiezan a hablarle de quién, de Yeshua, a quienes ellos han entregado. Dice, ustedes se entregaron negándolo, le entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato, y esto también ya lo estudiamos recientemente, cuando Pilato llama a Yeshua y lo empieza a interrogar, y sale con el Sanedrín y les dice, pues yo no le veo ninguna culpa. Y ellos empiezan a gritar, empálale, cuelgan en el madero, y él dice, pues si ustedes lo quieren, yo me lavo las manos. Él, en ese sentido, ¿verdad? Obviamente presionado, pero aquí Pedro lo que está diciendo es apuntando al pueblo de Israel que había provocado esto. Y dice, en el 15, dice, y ustedes dieron muerte al príncipe de la vida, a quien el Todopoderoso ha levantado de entre los muertos. Aquí vemos otra vez lo que dice el libro de los Hechos. ¿Se levantó el Mesías de entre los muertos solo? No, dice la Escritura que lo levantó el Padre. Obviamente cuando lo levantó el Padre quiere decir lo que Yeshua dijo, que le dio a sí mismo tener vida, ¿verdad? En sí mismo, como el Padre la tiene. Pero lo hizo el Todopoderoso, por supuesto, al hacerlo salir de entre los muertos. Y continúa diciendo Pedro aquí en el 3:15, a quien el Todopoderoso ha levantado entre los muertos, y todos nosotros somos testigos. Es decir, una vez más, aquellos que fueron testigos presenciales, testigos oculares, de que el Mesías fue levantado entre los muertos, lo vieron por 40 días hasta que ascendió. Y luego dice en el 16, porque por la fe en su nombre, por la fe en su nombre, a este que ustedes miran y conocen, Él lo ha fortalecido y sanado, y la fe que está en Él es la que ha dado esta sanidad delante de todos ustedes. Ahora, otra vez vamos a hablar del asunto de la autoridad. En el 3:16 dice, porque por la fe de su nombre, hablando del nombre del Mesías, por la fe de su nombre. ¿Qué significa esto? Hemos hablado en clases en el asunto de que no es necesariamente el nombre el que tiene el poder, como si se tratara de un nombre mágico, ¿no?
como lo hacen en la hechicería, ¿no? Que hacen conjuros, ¿verdad? Hemos hablado que no se trata de... Porque hay mucha gente, por supuesto, que se les ha enseñado así, y que en el nombre del Mesías pueden hacer cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y nada más porque lo van a mencionar, el nombre que sea. Y en el nombre de, como si al decir el nombre, entonces, ¡fum!, aparece, ¿no? Acuérdense que en el contexto hebreo, cuando habla aquí, por ejemplo, porque por la fe en su nombre, porque de entrada, bueno, muchos dicen, bueno, el nombre de Jesús, ¿verdad? Hispano, cuando en inglés suena diferente, cuando en Brasil suena diferente, etcétera, en alemán, en chino, en ruso, en japonés, etcétera, ¿verdad? Imagínense, ¿a poco cada quien en su nombre de su idioma podría hacer milagros? Si el de acá dice, no, es que es en el nombre de Jesús, y otros, no, es que es en el nombre de, etcétera. Y van a llegar los rusos, no, es en el nombre de así. Y van a llegar los chinos, no, es el nombre así. Y cada uno va a decir, no, es que ¿quién tiene el nombre, no? Entonces, el punto aquí, por supuesto, es, de entrada en el contexto hebreo, no necesariamente está hablando de una fonética. Aunque ya sabemos, por la historia, por la documentación, por la literatura, por la arqueología, por la literatura de la época del primer templo, que el Mesías llevaba el nombre de Yeshua, el nombre hebraico aramaico de Yeshua, así se le conocía. De eso ya no hay duda, independientemente con los grupos que haya y que le están poniendo todos los nombres. El gran problema es tratar de pensar en una fonética. Pero ¿cómo lo llevaban a cabo los apóstoles? Ellos lo conocieron al Mesías, vivieron con él, andaban con él, caminaban con él, comían con él. Entonces, no es de que ellos nada más decían, nosotros tenemos el nombre, ¿no? Sino más bien ellos decían, nosotros le conocimos y sabemos quién es él. Sabemos quién es él, qué poder porta, quién lo mandó. Sabemos que el Padre lo envió y el Padre le da soporte. El Padre lo está, ¿cómo se dice? Pues sí, le da soporte. Él es el que le da autorización. Entonces, una vez más, cuando dice porque por la fe en su nombre, tenemos que entender es por la seguridad, la confianza y la fidelidad que tenemos en lo que es Él, en la autoridad que Él sustenta. A este hombre que miran, que de pronto estaba cojo y de pronto saltó, ¿verdad? A este lo ha fortalecido y lo ha sanado. De esta manera, entonces, aunque definitivamente es importante entender el nombre hebraico del Mesías para conocer su identidad, porque pues lastimosamente la religión nos ha enseñado una figura crística, básicamente religiosa, romana, mezclada, tristemente, y con el paso de los tiempos, traducciones con un nombre que no es. Tenemos que ver la realidad del Mesías, sí, pero también tenemos que ver que no necesariamente es una fonética, sino es la autoridad el cual él porta, que el Padre le ha concedido, no solamente para hacer milagros, sino para poder anunciar la buena nueva y para esperar en él, ¿verdad? Y sigue diciendo Pedro entonces, 3:17, dice, pero ahora, dice, hermanos míos, sé que hicieron esto por ignorancia, dice, tal como lo hicieron sus dirigentes. Dice, y de esta manera el Todopoderoso ha cumplido lo que había anunciado anteriormente por boca de todos los profetas, que su Mesías, que su ungido habría de padecer. Otra vez, que su ungido había de padecer. ¿En dónde está esto? ¿En dónde está la profecía de que su ungido habría de padecer? Isaías 53. Isaías 53, que recientemente hablamos, lo que nos comentaban allá su hermano Rubén en la Ciudad de México, que en la lectura de la Parashá anual, cuando llegan a la Haftará de Isaías 52, se brincan el 53, si no lo leen, y se van directamente al 54. Es obvio, ¿no?
Es obvio y evidente que obviamente no lo quieren escudriñar, no les interesa, hay muchos cuestionamientos. Habla, por supuesto, de que el Mesías tendría que padecer. Hay los judíos que dicen, no está hablando de él, está hablando del profeta. Hay otros que dicen, no, está hablando de todo el pueblo de Israel, de su siervo, de su hijo. Pero evidentemente los israelitas de hace 2000 años estaban identificando que ese texto, Isaías 53, estaba relacionado al sufrimiento del Mesías, ¿verdad? Cómo iba a morir. Ahora, por otro lado, dice que esto, ¿quién lo planeó? Fíjense, Pedro les está diciendo, ustedes entregaron a la muerte al Mesías, al príncipe de vida. Pero por otro lado dice, pero fue por ignorancia, por seguir a los líderes. Pero por otro lado, al final dice, pero bueno, esto era cosa del Padre, porque el Padre ya lo había anunciado antes. De esta manera, ¿quién tiene la culpa? ¿O quién es el autor intelectual, como se suele decir, ¿no? Bueno, indefectiblemente el autor intelectual es el Eterno, pero no porque Él lo haya querido, sino porque al final de cuentas, ¿quién lo provocó? Pues nuestros pecados, nuestra maldad. Desde los primeros, Adán y Java y su actitud al caer, causaron que el Padre tuviera que crear un medio de redención. Ciertamente Él lo anunció así, Él lo arregló así, pero definitivamente que la culpa es nuestra, pero la solución es de Él. ¿Y a quién usa? Al Mesías, ¿no? Ahora, hemos hablado nuevamente, anteriormente, y nuevamente lo volvemos a citar aquí, que no está hablando de un misterio trinitario, no está diciendo que el Padre se hizo a sí mismo y entonces entregó Él solo y nada. Aquí muy claramente está diciendo que dice de esta manera, 3:18, el Todopoderoso ha cumplido. Está hablando otra vez de otra profecía. ¿Cuántas profecías hemos citado aquí? El profeta Joel, el profeta aquí el profeta Isaías, hemos citado también sobre el Ruach HaKodesh, la presencia divina. Bueno, lo que estamos viendo en este libro, como les decía al principio, ahorita que comenzamos esta clase, es que estamos viendo el relato histórico junto con la interpretación de la profecía que está relatada detalle a detalle. Y aquí está, y no necesita aquí el apóstol citar Isaías 53, porque para ellos es muy claro, ¿verdad? Para ellos es muy claro cuando dice el Creador así lo había dicho y lo está cumpliendo, lo que había anunciado anteriormente por boca de todos los profetas, que su Mesías habría de padecer. Ahora, por boca de todos los profetas, nosotros estamos citando solamente Isaías 53, ¿dónde más viene? Bueno, viene, ahorita vamos a citar el Salmo 1, pero viene desde la Torá en sombras. Por ejemplo, el Cordero, Moisés lo anunció, ¿verdad? En la época de Samuel, también aquí viene más adelante, ¿verdad? Que iba a ser rechazado. Desde Génesis, ¿verdad? El sacrificio de Isaac, la famosa Akedah. Entonces, todos los profetas, todos los patriarcas, en realidad, y todos los demás profetas hablaron de una u otra forma de este padecimiento, ¿no? Mirarán al que traspasaron, etcétera. O sea, hay muchos textos en realidad. Por eso aquí Pedro dice todos los profetas. Aunque nosotros básicamente llegamos a usar Isaías 53 porque ese es el único que habla extensamente del padecimiento, ¿no? Y sigue diciendo entonces, el Todopoderoso lo ha cumplido, lo había anunciado, lo ha cumplido, que su ungido. Jamás Pedro dice que él mismo hecho carne, dejando el cielo y hecho Dios Hijo, se había entregado para después regresar. No dice nada de eso, no tiene que explicar nada de eso otra vez, porque eso no tiene nada que ver con la fe bíblica. Eso ya vino mucho después de Tertuliano empezaron con las cosas de la Trinidad. Pero aquí muy claramente está diciendo, el Padre cumplió lo que había anunciado anteriormente por los profetas, que su ungido, aquel que él había elegido para enviar a la tierra y hiciera una redención por Israel y por todo el mundo, iba a padecer.
Y luego les agrega Shimón, Pedro, en el 19, hagan teshuvá, volveos pues y conviértanse. Aquí viene la palabra arrepentimiento. Fíjense nada más. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es lo que se debe predicar cuando se le va a hablar a una persona? Vuélvanse. La palabra que se usa en griego metanoia tiene su origen en la palabra hebrea que es shub, volver, que lo que está diciendo es vuélvanse y conviértanse al creador, regresen, ¿verdad? Regresen, dejen su estado actual, sea ignorante, religioso, ateo, como sea, político, y vuelvan al servicio del Eterno. Jamás aquí dice, a ver, varones israelitas, hagan la oración del pecador, por ejemplo, no dice eso. Hagan la oración del pecador y reconozcan las 4 leyes fundamentales de, ¿verdad?, el arrepentimiento, y entonces vengan a nuestra iglesia, bautícense, van a ser miembros, les vamos a dar un diploma, van a tener derechos de esto y descuento aquí y allá, y van a poder poner su negocito aquí. No dice nada de eso, jamás. No, ni les interesaba esto, no se trataba de esto, sino que lo que les dice es vuélvanse y conviértanse a fin de que sus pecados sean borrados y les vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Eterno. Ahora, por otro lado, cuando predican esto, predican que se tienen que regresar y convertir ¿a quién? Al Padre. Porque de pronto encontramos en algunas iglesias que se tienen que convertir al Mesías, o como que el llamado es el Mesías, pero él jamás anunció esto. De hecho, él comenzó anunciando, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto que arrepiéntanse, vuelvan. Y él no estaba diciendo vuelvan a mí, sino el Mesías mismo estaba diciendo vuelvan al Eterno, vuelvan al Padre, porque Israel se ha alejado y finalmente la humanidad se había alejado. Entonces no está diciendo que se conviertan al Mesías. En realidad la conversión tiene que ser a el Todopoderoso, y esto es algo muy importante, porque la Iglesia Católica, cuando comenzó con toda su maquinaria, ¿verdad?, de evangelización a la fuerza y so pena de muerte, iban con la cruz y con una daga, una daga que tenía la cruz. Y entonces eso, iban y confiesa a Cristo y acepta a Cristo, y si no, volteaban la cruz y se las encajaban. Imagínense nada más. Tenemos toda una historia de una evangelización católica romana a la fuerza, así. Y en la Escritura jamás el mensaje del Padre es a la fuerza, a nadie. Nada de que te conviertes o te conviertes, o si no te quemo en la hoguera, no. Ahí está el mensaje, y a ver, quien lo quiere escuchar, lo escucha y lo acepta, ¿no? Entonces el consejo aquí es vuélvanse, conviértanse a fin de que sus pecados sean borrados. Ahora, aquí por ejemplo no habla de bautismo. En la iglesia, cuando yo estuve en las iglesias bautistas, enseñaban que si no se bautizaban no eran salvos. Así es, unas iglesias bautistas así son, bien estrictas. Dicen, no, si no hay bautismo no es salvo, porque por el bautismo se salva. Y citan, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Dicen, ya ves, ahí dice. Y aquí no se habla de ningún bautismo, aquí nada más dice que vuelvan al Padre, y cuando se convierten sus pecados son borrados. ¿Okay? Ahora, ¿por qué en el Evangelio dice el que creyera y fuera bautizado? Bueno, otra vez, la purificación aquí no se tiene que mencionar, y cuando hablamos en el Evangelio, que no es el agua o la purificación la que quita los pecados, sino la actitud de volverse al Creador. Aquí no es necesario incluirlo, porque el hecho de volver al Creador y convertirse a Él, eso hace que sus pecados sean purificados. Y entonces la manifestación en el agua es una representación de ese lavamiento, porque el agua definitivamente no quita ningún pecado, ¿no? Sino lo que quita es la actitud de aquel que regresa de sus malos caminos para volverse al Creador. Y entonces eso el Padre lo ve como una nueva criatura, y entonces dice, tus pecados son perdonados. Sus pecados sean borrados, dice, y
vengan tiempos, ¿qué dice? De refrigerio. Ahora, quiero que nos detengamos un poquito en esos dos versos. Estamos en Hechos capítulo 3, verso 19, porque quiero que analicemos este texto en diferentes versiones, porque les voy a decir algo. Bueno, vamos a leerlos y ahorita les voy a decir lo que pasa o lo que ha pasado con este texto. Dice así que vuélvanse. Es más, vamos a tratar de intentar usar diferentes versiones. Por tanto, 19, voy a volver desde ahí. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, vuélvanse al Creador, conviértanse, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Eterno. No sé cómo vienen sus versiones, algunas viene refrigerio. Ajá, ¿cómo dice ahí? La versión Peshita, a ver cómo dice. Tiempos de refrigerio. ¿Alguna palabra viene diferente? Descanso, refrigerio, reposo. Ahí no viene diferente. Ok, casi la mayoría viene igual. Refrigerio también, la peshita. ¿Qué significa este refrigerio? ¿Qué significa este descanso? Ok, paz espiritual, comunión con el Padre. Ajá, ¿qué más? Porque entendemos algo, ciertamente. Ajá. Ok, bueno, cuando se usa la palabra refrigerio en nuestro contexto, es como el recreo de los niños, ¿verdad? Tómate un recreo y tómate tu lunch, tu refrigerio, y sacan ahí, ¿verdad? Entonces, es un tiempo de descansar de las obras, por decirlo, que el hombre intenta hacer con su religión, con sus actos, con su forma de vida para agradar al Creador, y es un tiempo de detenerse de todo eso para empezar a recibir de Él lo que Él está enviando, que es la presencia divina y que es la palabra y la revelación profética. Eso ahorita lo voy a decir porque va conectado con el otro texto. Entonces, vengan tiempos de descanso, de shalom, de refrigerio, de paz. Yeshua había enseñado que por un lado Él no había venido a traer paz sino espada, porque por causa de su palabra iba a empezar a haber división. Pero por otro lado dijo que sí había traído paz, que no es la paz como la del mundo, sino la paz que envía el Eterno, ¿verdad? Dice, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, ¿verdad? Yo la doy, dice él. Esa paz, ¿cuál era? Ese shalom, ¿cuál era? Era que en el momento de escuchar el mensaje de él y reconocer que es el emisario o el enviado del Padre, y venía este regreso del individuo en error o fuera de la voluntad del Padre a venir al Padre, y venía todo ese lavamiento interno. Esa es la purificación del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Viene un tiempo en donde las cargas se caen, ¿cierto? Donde las cargas se sueltan, y viene esta comunión con el Padre a encontrar este shalom. ¿Okay? Cuando se habla de paz en los profetas, que hoy día el judaísmo es uno de los textos que mucho menciona, que dicen, ese no puede ser el Mesías porque no trajo paz, y hubo guerras y llegó Roma y sigue habiendo guerras y hasta el día de hoy hay guerras, y dicen ellos, pues no hay paz, así que no es el Mesías. Pero porque obviamente, allá quiere. Sí, exactamente.
Pablo de Tarso, Shaul de Tarso lo menciona de esa parte, ¿no? Tenemos paz para con Elohim por medio del Mesías, porque Él es nuestra paz, también Él dice, ¿no? También que dice, Él es nuestra paz, habiendo destruido el muro de separación, no vino a ser uno. Es decir, hay muchos textos efectivamente, pero quiero que entendamos por qué los apóstoles mencionaron esto y cómo Yeshua mencionó que la paz que Él trajo no es como la del mundo la quiere, porque este refrigerio, este descanso, es el que se habla también en Hebreos. En Hebreos, ¿qué dice? El Padre les dio un reposo, que es el día. Les dio otro reposo, que es la tierra. Y les ha dado otro reposo, que es en Yeshua, este refrigerio. Y aunque dice, pero queda otro reposo todavía, que es cuando Él regrese, el día de la eternidad. Es la carta a los Hebreos, capítulo 4, si no mal lo recuerdo, donde habla de esos reposos. Es decir, lo que vamos a ver aquí es algo. El Padre, a través del Mesías, con la actitud de Israel para volver a Él, y el perdón de pecados trae un reposo para que ellos se tomen de su palabra y la revelación, lo que está pasando, el alimento, y entonces puedan disfrutar verdaderamente de aquello que fue escrito en la profecía que dice, en aquel día, dice, no les dirán, ven, conoce al Eterno, dice, porque cada uno me conocerá. Es decir, cada quien iba a experimentar, y estamos experimentando ese reposo, ese descanso a través del Mesías, cuando son quitadas nuestras culpas y todas nuestras cargas son liberadas. Y entonces, como aquel que fue sanado, que acabamos de estudiar, viene y salta de gozo y de alegría. Eso era una forma de desatar a Israel que estaba atado. Pedro entendía todo esto y solamente le estaba diciendo a ellos para que ocurra esto con ustedes. Ahora, quiero ir al siguiente verso. Dice, vienen tiempos de descanso de parte del Eterno. Y dice en el 20, enviándoles al Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Yeshua. Ahora, ¿por qué estoy usando la versión, la NBI 1999? Vamos a ver otras versiones, no sé cómo vienen sus versiones. Verso 20. Y, por ejemplo, la Reina Valera 1909 dice, y enviará a Yeshua el Mesías. No sé cuál de sus versiones dice esto. La Biblia en lenguaje sencillo, y enviará a Yeshua. Así el Señor les ha concedido en el tiempo del consuelo, enviará a Yeshua. Otras versiones dice, enviándoles. Como que una forma, ¿cómo se dice? Presente, ¿qué? Progresiva. Otros como hacia el futuro. Hacia el futuro. Ok, les voy a decir algo. Y yo no sé quién ha escuchado esto, pero dentro del discurso efraimita, que ha sido promovido por el judaísmo sionista dentro de muchas iglesias cristianas, han puesto al Mesías como un Mesías incompleto, como que Él no ha traído la paz, como que Él realmente ha venido solamente a morir y perdona los pecados y listo. No hay reino, no hay paz, no hay autoridad, no hay gobierno que esté sujeto a Él, como que cada día el mundo hace lo que quiere y como que todavía hace falta que venga para que complete su obra. Hace años nosotros escuchamos este texto como para decir que Él es retenido en los cielos sin que todavía cumpla su obra, para que cuando sea enviado de regreso cumpla su obra y restaure todas las cosas. ¿Por qué? Porque vean lo que dice en el verso 21. La Reina Valera dice así desde el 20: y Él envíe a Yeshua el Mesías que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas.
de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Es decir, aquí hay dos cosas. Número uno, unos dicen que el Mesías no ha completado su obra, que la paz en realidad no la ha traído, no ha traído el reino, no ha nada de esto, y ha sido llevado a los cielos y está allá retenido, y ese es el tiempo para que toda la gente se arrepienta, para que entonces después Él sea enviado y entonces la gente arrepentida entre al reino. Esa es una cosa que dicen algunos. Pero por otro lado, haciendo uso del resto de los textos de toda la escritura, y recientemente lo que hemos estudiado antes es: ¿Yeshua es Mesías, sí o no? Bueno, decimos sí. ¿Ha traído la paz, sí o no? Bueno, si entendemos la paz que Él ha dicho, sí. ¿Ha traído el reino, sí o no? Pues también, si entendemos cómo Él desarrolla el reino, qué significa el reino y que no es como las naciones, por supuesto. ¿Él ha venido a cumplir todo lo que estaba escrito de Él? También lo dice a los discípulos que van camino de Emaús. Dice que les abrió los ojos, el entendimiento, y les explicó todo lo que estaba escrito en la Torá, en los salmos y en los profetas, de todo lo que estaba escrito sobre Él, que se iba a cumplir. Entonces, si vamos preguntando cada cosa de lo que de Él se mencionaba o lo que Él estaba por cumplir, vamos a ver en realidad que todo se cumple. Él es entronado, Él es reconocido como el tipo de David o el hijo de David, del linaje. Él es rey, Él es Mesías, Él es ungido. Incluso aquí más adelante, aquí en el verso 22, dice que Él es el profeta que el Eterno había prometido por medio de Moisés, que iba a venir y que iba a hablar todas las cosas de Él. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué vamos a entender de este texto? Porque ventajosamente algunos lo han tomado como para decir, bueno, vino y no cumplió su obra, le falta casi... De hecho, nosotros llegamos a escuchar hace años algunos expositores que decían, en realidad dice, falta como un 70% de toda la profecía por cumplirse. Imagínense. Dice, solamente se ha cumplido como un 30%. Así que aquí fue llevado, es retenido allá, pero es muy interesante porque la expresión "y Él envíe" en algunas versiones es ventajosamente usada, como que ustedes crean para que Él después lo envíe. Pero por otro lado, otras versiones dice, ustedes crean, vuélvanse, crean, porque está siendo enviado. Es decir, en la medida de que alguien cree, ¿qué pasa? Le es enviado el Mesías. Por ejemplo, hay otro texto que también se suele usar muy ventajosamente en pro del sionismo, en donde Yeshua viene y se acerca a Jerusalén, ¿se acuerdan? Y la ve de lejos y que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina lo hace con sus polluelos? Dice, por tanto, no me verás más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Eterno. Y este texto se ha usado a favor de un reino futuro. ¿Cómo? Cuando esta doctrina, especialmente efraimita, predica este texto como diciendo que hasta que todos los judíos digan Baruch haba Beshem Adonai. En el futuro, como que incluso algunos dicen ya mero, hasta que vean que los judíos estén así acorralados con todas las naciones, ahí que digan ya bendito el que viene en el nombre, ahí se les va a revelar, dicen ellos. Pero por otro lado, si vamos al texto en hebreo y dentro del contexto, está diciendo lo mismo que está diciendo aquí el libro de los Hechos, que iba a estar velado para ellos hasta que reconocieran al enviado del Mesías. De tal manera que después de la ascensión de Yeshua y de la venida del Ruach HaKodesh, en realidad cada judío que empezaba a darle la bienvenida, empezaba a reconocerlo como Mesías, entonces se le quitaba el velo. Por ejemplo, así es. Si Shaul de Tarso dice, le ha placido al Padre revelar a su Hijo en mí, así es. Pablo, que era un religioso, era muy devoto, era una fe aguerrida. Él dice que creía que estaba haciendo lo bueno. Y si llegó un momento, dice, en donde se me reveló, me habló y me dijo que yo estaba totalmente equivocado, que iba en el camino incorrecto en vez del correcto, iba en opuesto. Entonces,
Cuando Shaul se le revela y dice, Baruch Haba, tú eres bendito el que viene o el que ha venido en el nombre eterno, entonces ahí viene a él el refrigerio, el descanso. Ajá. Entonces, porque imagínense, ni modo de que aquellos se quedaron incrédulos. ¿Cuántas generaciones han pasado? Ya se quedaron en las tumbas. Ni modo que se levanten en esas fechas y digan Baruch Haba Beshem Adonai. ¿Ya para qué? ¿No? Ya los muertos ya están solamente esperando el juicio, si es a favor o es en contra. Entonces es importante esta parte. En el libro de los Hechos lo que nos está diciendo es: el Padre ha enviado a su Hijo y ha enviado refrigerio. Sin embargo, por supuesto que ha habido gente tanto de Israel como de las naciones que hasta el día de hoy no quieren este refrigerio. Incluso allá afuera la gente no quiere saber, yo estoy bien así, creen que están bien y no quieren este refrigerio, este descanso. Pero si cualquier gente de allá afuera, o incluso cualquier gente que presuma ser judía, le diga al Mesías, bendito el que ha venido en el nombre del Eterno, y en ese momento viene el refrigerio, viene el descanso, viene la paz del Creador, y ya no está enemistado, sino que ahora ya es enemigo, ya es amigo del Creador, ya no es enemigo, ya es amigo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando suelen usar Hechos capítulo 3, 19 y 20, se cree que o enseñan que el Mesías no ha restaurado nada, y que la restauración de la cual se habla ahí aparentemente va a ser en el futuro. Y peor tantito, dicen que la restauración de todas las cosas, dice en el 21, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo, vean, de la restauración de todas las cosas, de que habló el Todopoderoso por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Que la restauración de todas las cosas, dicen algunos, es cuando estos judíos que nunca han creído lleguen un momento a creer y digan bendito el que viene en el nombre del Eterno, y entonces el Mesías les es revelado y viene el milenio de paz. Fíjense cómo y el lobo y el cordero entonces ya habitan, y entonces el niño juega con la serpiente. Ya saben, el mensaje de los testigos de Jehová es el mismo. Sí, por supuesto, lo usan para eso, un falso milenio, ¿no? Pero fíjense, ahora, sí, de hecho el judaísmo es el que predica inicialmente esto. Sí, claro. De ellos comenzó la inquietud a un montón de cristianos, y por eso empezaron a salir todos esos movimientos que empezaron a decir, no, pues todavía no ha cumplido todo. Algunos lo negaron, otros no lo negaron, pero dicen, pero bueno, no ha cumplido todo, tiene que regresar para cumplir lo demás. Y entonces ellos dicen que restaurar todas las cosas es volver el reino a David, como si la tierra volviera a caer en un estado bajo el reinado que tuvo David hace 3000 años. Ahora, ¿ustedes se imaginan una restauración del Creador de todas las cosas pensando como un reino davídico? ¿Cómo era en el reino davídico? Pues había gente de todo, había muchos problemas, Sí, cierto, David era un rey que sujetó los cielos, pero ¿cuántos problemas tuvo? Es más, en su familia, incesto, persecuciones, asesinatos, un hijo que se le revela. Pregunta, ¿eso es restaurar todas las cosas? David era rey y tenía el reino y todo, sí, pero seguía peleando y seguía, dice la escritura, que fue un hombre sanguinario en realidad. O sea, desde que comenzó era un hombre de batalla, de guerra. Es más, ni se le permitió construir el templo a él. Entonces, a lo que voy es esto: se ha usado estos textos, tratando de usar algunas versiones, para creer que no ha sido nada restaurado. Y que la restauración de todas las cosas es cuando venga el Mesías y entonces establezca un reino davídico. Pero a ello no le veo, en la época de David, con todo y lo que era David y todo su reino, no estaban como en la época del jardín del Edén. Para nada, al contrario. Entonces,
la pregunta sería aquí, entonces, ¿qué cosa sería la restauración de todas las cosas? Y todas las cosas son todas las cosas. ¿Ok? Un reino eterno, una vida eterna, una transformación de todas las cosas. Ajá. ¿Qué entendemos cuando Yeshua dice que va a regresar? Juan 14. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar, vendré y os tomaré. Y en otra escritura dice que cuando venga la resurrección, ¿qué va a pasar? Dice, seremos como los Malahim, que están en los cielos. ¿Qué es restaurar todas las cosas en realidad? Lo que está diciendo aquí el texto es, el Padre ha enviado refrigerio y ha comenzado con una restauración acá abajo de Israel, para traer a Israel y a toda la gente de las naciones que quieran de un estado caído a un estado vivificado en este cuerpo. Pero el libro de los Hechos nos dice que todavía no ha sido restaurado todo, que ha comenzado una restauración, pero que mientras el Mesías está arriba, toda la humanidad está experimentando un momento de renovación, es decir, aquellos que creen, porque no toda la gente, todo el mundo que no quiera va a estar fuera. Mientras cada persona, sea de Israel o no sea de Israel, crea en el Mesías y se vuelva al Padre a través de él y sea purificado de sus pecados, aquí viene un refrigerio, y es una restauración de un estado caído a un estado levantado, podríamos decirlo. Pero sin embargo, el libro de los Hechos también dice que mientras pasa esto, el Mesías es retenido en los cielos. Pero cuando él regrese, según lo que ya vemos en los otros textos y en Apocalipsis, entonces la restauración de todas las cosas iba a ser que todo sea restaurado. Por ejemplo, comencemos con nosotros mismos. ¿Qué va a pasar con este cuerpo? ¿Está restaurado ahorita? No está restaurado. Está todavía en quiebra y está corrompiéndose hasta que muere. Pero si pensamos en lo que dijo Yeshua, que cuando él regrese va a ser transformado, fíjense lo que va a pasar con nuestro cuerpo, ¿verdad? Al menos dice, los que mueran van a ser levantados y van a incorporarse a un cuerpo restaurado. Y los que estemos vivos, dice que vamos a sufrir una transformación sobrenatural para recibir un cuerpo celestial. Y esa restauración sí es eterna. Ese cuerpo ya no va a morir, ese cuerpo no se va a destruir, ese cuerpo no se va a enfermar, no le va a doler nada, es decir, es perfecto. Ya va a estar, sí, restaurado todo. Ahora, ¿qué va a pasar con esta tierra? Lo que hemos dicho antes, va a ser destruida, y en realidad la restauración del verdadero jardín del Edén que está en los cielos, o más bien que ya está preparado, ¿verdad? Eso va a ser otra restauración, es decir, antes lo teníamos aquí abajo y ahora vamos a ser restaurados al de arriba. Y así podemos hablar de todo, ¿verdad? De la vida, de la felicidad, de la alegría, de la shalom, de la comunión con el Padre, ya completamente el reino totalmente nosotros restablecidos ahí. Entonces, cuando en realidad el libro de los Hechos habla de restauración de todas las cosas, en el momento que termine el tiempo, que el Mesías es retenido en los cielos, porque ahorita ¿dónde está? Está en los cielos. Eso dice la Escritura. Dice que fue exaltado a la diestra del Todopoderoso. Ajá. Y que dice, y fue puesto a reinar, sus enemigos debajo de sus pies. Y no solamente eso, es un Cohen Hagadol que está intercediendo, ¿verdad? Que está por nosotros, está tomando las tefilot, también las oraciones, y las sube a los cielos. Y además hemos hablado, y cuando lleguemos a Yom HaKippurim vamos a hablar otra vez de esto. Además es aquel que ha entrado hasta el lugar santísimo, como el Cohen Hagadol entraba cada año a llevar la sangre de los animales. Dice que el Mesías entró llevando su propia sangre y está a la diestra del Padre, pero va a salir. El Cohen Hagadol, o el sumo sacerdote, cuando entraba cada año, todo el pueblo de Israel lo esperaba afuera.
y cuando salía es porque Israel había sido perdonado. Entonces Yeshua también ha entrado a los cielos y está retenido ahí. Y es que para el Eterno 2000 años es como un día apenas, un momento, es como un respirar tal vez. A él no le urge así como que ya regresa en la primera generación, ¿no? Él retenido mientras se cumple el propósito de esta edad presente, 2000 años. Pero entonces cuando el Padre le diga es hora de salir, él va a salir del lugar santísimo, sale del santuario celestial, y cuando aparezca entonces es cuando va a dar ya finalmente la restauración de todas las cosas. Pero obviamente restaurar todas las cosas es restaurar ahora sí que todo lo que aparenta ser caído, todo lo que aparenta ser caído, efímero, finito, va a trascender a lo eterno. Ajá. Adelante. Efrainismo, ajá. Exacto, sí. Sí, claro. Sí, claro. Sí, es una falsedad construida desde el judaísmo y es un distractor también. Así está haciendo nuestro hermano Gabriel aquí, recordando que el movimiento efraimita justamente se ha encargado de promover la tradición talmúdica de que la restauración de todas las cosas, haciendo uso el efraimismo de este texto, es para sostener la esperanza física terrenal. Ajá. Porque como lo hemos comentado antes, por ejemplo, el judaísmo en el Talmud, en la Mishnah, en Masejer Sanedrín, que es el tratado de Sanedrín, explican ellos que el tabernáculo de David que está caído, dicen, es el linaje de David. Y dice, se va a levantar cuando aparezca ese famoso descendiente de David que va a venir a reinar al mundo y restaurar todas las cosas. Ellos le hablan, por eso hablan eso, de que se va a devolver el reino como en la época de David y va a ser otra vez como en la época de David. Fíjense, eso es tan bajo, eso es tan terrenal, es una mente totalmente corta, pensando que el Creador va a enviar una restauración de esa categoría. Cuando eso ya pasó, ya vimos que fue un fracaso. No hay necesidad de recordar muchas cosas de las que pasaron en la época de David. Imagínense, su mismo hijo, Salomón, ¿qué llegó a hacer? Calamidades dentro de Israel, ¿no? En cuestión de idolatría, ¿no? Entonces, definitivamente hay que tener mucho cuidado, una vez más, con toda esta doctrina efraimita, que está dándole soporte al sionismo, usando esta escritura, creyendo que la restauración de todas las cosas están relacionadas a algo físico, terrenal, laico, peor cosa, laico y ateo, como lo que es el sionismo hoy día en Israel, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que ver esto con una transformación, así es, como también lo ponía por aquí Jimena Arce, una transformación sobrenatural de nuestros cuerpos y de todas las cosas caídas para una restauración celestial, incluso en los cielos nuevos, en la tierra nueva, que son eternos, ¿verdad? Son eternos, amén. Eso es lo que esperamos. Ajá. Entonces, y Él les está enviando, Yeshua HaMashiach, verso 20, que ha sido preparado para ustedes, es lo que les está diciendo Pedro a ellos, para que en la medida que fueran creyendo, les sea enviado. Ahora, me trabé en esta palabra, ¿cómo les era enviado el Mesías en aquella época, incluso hasta ahora, cuando creían? ¿Cómo les era enviado? Por el Ruach HaKodesh, porque Yeshua dijo, me voy, dice, pero enviaré al Ruach HaKodesh, que va a dar testimonio de mí.
Dice, Él les va a confirmar las cosas que yo hablé y les va a hablar de mí. Dice, y quien acepte, dice, mi Padre y yo vendremos y moraremos en ustedes. Entonces, aquí obviamente Pedro no les da detalles como Shaul habla a los corintios, por ejemplo, o los romanos, ¿no? que envíe su Espíritu Santo, todo así, o cosas más detalladas. Aquí simplemente a ellos les está diciendo, ustedes se vuelven, se convierten al Padre para que sean borrados sus pecados. Entonces viene el tiempo de Shalom, refrigerio en la presencia del Eterno, actualmente, incluso hasta el día de hoy, porque Él está enviando a Yeshua el Mesías, porque ha sido preparado para ustedes. Obviamente, Pedro les está diciendo a los israelitas que el Mesías estaba preparado para ellos primeramente. Por eso Pablo, cuando escribe a los Efesios, por ejemplo, dice que nosotros fuimos los primeros que creímos, porque para nosotros fue, y después ustedes, dice, a los gentiles, ¿no? A las naciones. Entonces les sea enviado porque ha sido preparado para ustedes. Y dice también, el cual es necesario que el cielo lo reciba, lo retenga hasta que llegue el cumplimiento de los tiempos de todas las cosas, dice, los cuales de la antigüedad. Ahora, por ejemplo, esta versión dice, a quien es necesario que el cielo reciba hasta que tenga cumplimiento los tiempos de todas las cosas. Fíjense, no sé si es esa también, la peshita dice igual, en el verso 21. Ahí está, es igual. Fíjense, ahí no usa la palabra restauración de todas las cosas, sino el cumplimiento de todas las cosas. ¿Y cuál es el cumplimiento de las cosas? Toda la profecía que está en Apocalipsis, y hasta que finalmente Él aparezca y restaure todas las cosas. De esta manera, entonces, hay que tener cuidado. Por supuesto, algunos ya lo saben y hemos hablado mucho de esto, cómo las doctrinas judaicas del Talmud se toman para mal usar con estos textos como hechos y enseñar una restauración física, ¿verdad? Porque la restauración que esperamos es celestial, definitivamente, ¿no? Y esto es muy peligroso para todos los que son nuevos, porque fíjense que yo conocí a una persona hace algunos años, y vean lo peligroso. Vean lo peligroso. Cuando al final de cuentas nosotros le expresamos, y estoy hablando de mi esposa y yo, que hablamos con esa persona y le expresamos cuál es nuestra esperanza, neta y totalmente celestial, 100%. Él decía, bueno, dice, también yo creo en eso. Dice, pero me inclino más, dice, a que la redención sea terrenal y que incluso llegó a decir, y que el medio para alcanzar esto sea el Estado de Israel y el sionismo. Fíjense nada más. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que él crea lo que quiera, ¿no? Él decía, yo voy un 30% celestial y un 70% terrenal, decía él. Y creo que el medio es por el Estado de Israel, por el sionismo. Bueno, que cada quien crea lo que crea. Pero el gran problema es de que esta persona enseña a mucha gente lo que él cree, que no está todavía él de acuerdo consigo mismo, y que está partida su esperanza. Pero como él dice, bueno, pero yo me abalanzo a esto, ese 70% se lo enseña a toda su gente. El gran problema es de que no les dice, ¿saben qué? Yo creo esto, y ahí ustedes decidan. Él dice, no, yo nada más creo esto y nada más crean esto. Es decir, no les da las dos opciones, sino simplemente les da a la que él se inclina más y la toma como verdad, y así la enseña a todos y todos la creen así. Y no les da oportunidad de que piensen, decir, a ver, pero ustedes piensen si es celestial o es terrenal, ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no? Él lo toma como una doctrina y así se los pone a todos sus creyentes. Y ese es el gran problema. Es un peligro, porque la gente que nada más lo escucha y nada más escucha ese 70% que él cree, y que evidentemente bíblicamente está errado, entonces van a creer que esa es la verdad, y van a poner su esperanza en las cosas terrenales, en el Estado israelí, en el sionismo, en las FDI y todas estas cosas terrenales, que todo es el gran engaño de Satanás. Y aquí está el gran problema.
Entonces, lo mejor es plantearlo. Yo por eso aquí yo hablo, y cuando digo esto, ¿saben qué? Aquí están los textos, aquí está lo que nos vemos la escritura. Esas son las dos porciones, las dos propuestas. Yo me inclino por esta y ustedes decidan por la que ustedes deseen. Que el Padre es el que nos confirme, ¿no? Pero pues a mí me confirma la escritura y todo lo que dijo Yeshua y todo lo que es Apocalipsis, que esto es celestial. Eso es algo que es una restauración que ya no va a tener defecto. Ya no va a tener defecto. No puede ser una restauración defectuosa, ¿verdad? Ah, sí, claro, sí. Ujú. Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, ¿no? Es al final. Sí, cuando habla de que esta tierra va a ser destruida, va a desaparecer, así es como... Incluso Yeshua dijo, el cielo y la tierra pasarán, dejarán de existir, dice en otra versión. Por supuesto, porque todo va a ser, ¿verdad? Renovado va a ser, de hecho ya está siendo renovado, no nos falta ser trasladados entonces ahí. Bueno, eso es importante, quería detenerme un poquito ahí, vamos a continuar. Después viene el 3:22 y para seguir hablando de profecía que se estaba cumpliendo, vean, Hechos 3:22, un texto que nos ha confirmado, por supuesto, a un servidor primeramente, por el cual desarrollé toda la serie que algunos de ustedes ya conocen, llamada Yeshua el profeta al cual oír, basada justamente en este texto del libro de los Hechos, que fue documentado por Lucas y que fueron palabras habladas por Pedro por inspiración, para entender definitivamente y sin ninguna duda, incluso en contra de todo el judaísmo, que Yeshua es ese profeta que habría de venir, porque ellos todavía lo están esperando. Ellos dicen no ha venido, no vino, o ellos dicen que es otro. Incluso ellos suelen decir que fue Esdras. Dice, después de Moisés, dice, el único que se levantó así como gran enseñador y como gran exhortador fue Esdras. Lo ven como si, porque él volvió a enseñar a Israel y todo esto, ¿no? Pero obviamente dentro incluso de las mismas interpretaciones de los judíos, y hay un rabino por ahí que cité en alguna ocasión, Jaim Lusató, en donde dice, si no me lo recuerdo, en donde él dice que hay dos tipos de profetas, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra. Hay dos tipos de profetas en definición, ¿ok? Lo que es profeta, según lo que dice la Torah. Dice, número uno es Moisés. Moisés ha sido un profeta único en su clase, porque la Torah dice, como Moisés no ha habido otro. ¿Y cuál era la característica de Moisés? Dice, el Eterno dice, y esto lo dice cuando envía un juicio, ¿se acuerdan? A Miriam y a Aarón, que murmuran y todo este asunto, y les dice, porque Moisés, dice, es mi siervo, dice, y no hay nadie como él. Dice, yo me comunico con él directamente, cara a cara, sin intermediarios, es decir, de frente, sin visiones, sin sueños. O sea, él en todos sus sentidos escuchaba al Creador. Es una categoría de profeta más alto, más elevado, dice el judaísmo. De ahí en más dice, no ha habido nadie que se comunique con el Creador así. ¿Por qué? Porque la segunda categoría de profetas, dice él, es todos aquellos que reciben profecía por sueños, por visiones, por imágenes. ¿Se acuerdan? Isaías, Daniel, Jeremías, todos ellos, y tuve una visión y vi y escuché. Samuel soñaba y, ¿me entienden? O sea, no había una relación directa como lo hizo con Moisés. Entonces, dicen ellos, cuando venga este profeta, y del mismo judaísmo lo dice, cuando venga este profeta, dice, será como Moisés, porque él va a tener directamente comunicación con el Padre sin otra forma de comunicarse como visión o sueños.
Y obviamente cuando vemos las características de Yeshua, porque Él es Mesías, Él es Hijo del Eterno, es el enviado del Padre, Él es Cohen Hagadol, es rey, claro, pero también funge como profeta. ¿Por qué? Porque habla la palabra del Padre. Pero cuando vemos las características, que Él no recibe las cosas con visiones y con sueños, sino que directamente del Padre, e incluso cuando es en la Tevilá es sumergido, dice, este es mi Hijo amado, del cual tengo contentamiento. Él es el profeta de la estatura de Moisés, incluso en la carta a los hebreos dice, mayor que Moisés. Es decir, el mismo judaísmo nos da las características para decirles a ellos mismos, miren, lo que está diciendo aquí Pedro, en Hechos capítulo 3, verso 22, documento que escribió Lucas, es verídico. Y lo está diciendo un judío, porque Moisés dijo, el Eterno les va a levantar un naví, un profeta, como yo entre sus hermanos, es decir, de mi categoría. Deuteronomio 18 y 18. Y además cita Pedro, a él tienen que escuchar, a él van a escuchar todo lo que él les diga, porque ¿qué dice en Deuteronomio 18? Y bueno, y esta cita es de las que nos corroboran. En Hechos 3:22 nos corroboran definitivamente lo que estaba profetizado por Moisés. Vamos a leer Deuteronomio 18 y 18, donde nos basamos para la serie. Profeta les voy a levantar en medio de sus hermanos, como tú, es decir, de tu categoría, y pondré mis palabras en su boca, y él les va a hablar todo lo que yo le ordene. Ahí está. Cuando Pedro está diciendo a todo Israel, ungido con las señales, simplemente lo que ya sabían. ¿Por qué? Porque cuando viene Yeshua y está anunciando su mensaje, ¿se acuerdan los evangelios? ¿Qué le llegan a decir esto? Tú eres el profeta del cual dijo Moisés, tú eres el rey de Israel, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Es decir, Israel ya lo había escuchado, no era nuevo. Lo que está diciendo aquí Pedro es simplemente repetir lo que ya se había dicho antes, que él era el profeta que Moisés había anunciado. Entonces, importante otra vez, y por eso hicimos esta serie, ¿verdad? Porque es tan importante sostener las palabras de Yeshua y ponerlas como la enseñanza verdadera para poder repeler toda esta doctrina judaica que se ha infiltrado en muchos movimientos, especialmente el efraimismo, que promueve mucho la esperanza judía terrenal. Al olvidar, los testigos de Jehová, que es lo mismo, ¿no? De hecho, todas esas doctrinas vienen de una misma raíz, que es el judaísmo. Entonces, cuando nos detenemos en las palabras de Yeshua, ¿sabes qué? No puedo escuchar más, no puedo escuchar a los rabinos y a todas esas doctrinas, porque el Mesías no dice esto. El Mesías dice una cosa y a estas cosas me sostengo. Entonces, aquí tenemos a Pedro y a Juan, dos judíos de nacimiento, de familias judías, devotos, creyentes, que creyeron en Yeshua, que están ungidos, que hacen señales, que vuelven a secundar lo que ya muchos israelitas dijeron. Moisés habló de alguien que levantaría el Eterno, como él es Yeshua, no hay otro. No hay otro. Y además agrega lo que dice en Deuteronomio 18 y 19, y va a suceder que cualquier persona que no escuche a ese profeta, esa persona será excluida del pueblo, dice esta versión, creo que es la Peshita, ¿verdad? Verso 23, fíjense nada más. Esa persona va a ser excluida del pueblo. Ahí está. Otra cosa para recordar y que tengan cuidado con todas esas doctrinas. Desarraigados. En la Reina Valera dice desarraigado, cortado, como si fuera una rama que es arrancada. Y es que Shaul de Tarso después menciona esto. Aquí no existía Shaul de Tarso, aquí era un fariseo que todavía ni se imaginaba a quién iba a perseguir, mucho menos que se iba a convertir al Padre a través del Mesías. Pero después Shaul, cuando es llamado, en la carta a los romanos él dice que muchas ramas fueron desarraigadas, cortadas, arrancadas, justamente porque le rechazaron, porque no la quieren escuchar.
Ahora, importante es esto, si ustedes van a Deuteronomio 18, 19, en la mayoría de nuestras Biblias, que algunas están tomadas de la versión judaica, ¿ok?, va a decir: yo les pediré cuentas. Ya hemos hablado también de esto, para que tengan contemplado esto. En la mayoría de las versiones, en Deuteronomio 18, 19 y 20, ¿verdad?, dice, en vez de desarraigados o excluidos o cortados, dice: yo les pediré cuenta. Y ya hemos hablado que muchas veces usan esta expresión para decir, bueno, Él se va a entender con su pueblo. Así como que, bueno, si no quieren creer en Yeshua, y por eso les he dicho antes, hay una doctrina dentro del mismo efraimismo que están diciendo que ellos no ocupan al Mesías, que porque ellos se pueden salvar solos, porque ellos son observantes de la Torá, ellos guardan la Torá, ellos han permanecido, ellos están esperando fielmente, etcétera, 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 ¿verdad? Y dicen, ellos no ocupan al Mesías, así que ellos se pueden salvar solos. Mentira. La Escritura nos ha mostrado, el Padre, el Todopoderoso, y a toda la humanidad, que hay una forma de llegar solamente a Él. Hay solo un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y ese es el Mesías, es su Hijo. No solamente para el judío, sino para todo el gentil. Entonces, que nadie salga con que si va a hacer buenas obras se va a salvar, o si es muy devoto a su religión se va a salvar, o si es muy observante de la Torá se va a salvar, o si va a hacer meditación de yoga se va a salvar, o si etcétera, etcétera, se va a salvar. La verdad es de que, como lo hablamos antes, esos son caminos del hombre que ha creado religiones para tratar de llegar al Creador. Pero Él solamente ha puesto un camino, que es el Mesías, de cómo llegar al Creador, al judío primeramente y luego al gentil. De esta manera, es muy importante saber que ya no se encontró, después de la destrucción del primer templo, después de la destrucción del segundo templo, documentos hasta recientemente con los descubrimientos de los rollos del Qumran, que yo creo que al judaísmo no le conviene sacarlos porque expresan muchos textos del Mesías, ya que ellos se basaron de la Septuaginta en el siglo VII para hacer su propia Biblia judaica, pero cambiaron estos textos. Por eso en nuestras Biblias, que supuestamente están de la versión judaica, dice: yo le pediré cuentas. Pero en el Tanaj original, en la Torah original, venía: yo los voy a cortar, no les pediré cuentas, porque hay una gran diferencia entre pedir cuentas y cortarlo, ¿no? Entonces la Torah dice: yo los voy a cortar. Y es por eso que en algunas versiones que se basan en la Septuaginta, aunque la Septuaginta estaba en griego, por supuesto, pero para la época después de la destrucción del segundo templo, era la Biblia, aunque sea en griego, la más fiel de las traducciones hebraicas. Porque cuando vieron los masoretas, toman la Septuaginta y la pasan al hebreo, sí, la pasan en una Biblia hebraica, pero ya le cambian cosas que no les convienen. Y ese es un gran problema. Entonces, aquellas Biblias que digan, no, que he hecho por una vez una persona me decía, me escribió y me dijo, no, que este texto, que el otro, que aquí, es una versión, dice, la más fiel de los documentos hebreos. Le dije, perdóneme, pero la engañaron. ¿Cómo que me engañaron? Me costó tanto dinero. Y es que hay unas versiones mesiánicas y no sé qué israelitas de no sé qué dónde, que, ¿verdad?, que son las más fieles, que no sé cuánto, que son directamente de los textos hebreos más antiguos. Les digo, perdónenme, pero les han engañado. No conocen nada de historia, no conocen nada de documentos, porque no hay documentos de el Tanaj más antiguos en hebreo, ¿okay?, que puedan decir de las versiones, más que recientemente los que han encontrado en Qumran, pero están todos despedazados, no han podido completar todo el Tanaj. Pero les digo, lo siento, pero los han engañado. No pueden hacer ahorita una Biblia directamente del hebreo, porque no existe. La única más fiel del hebreo que se puede encontrar es la Septuaginta. No, que directamente de la judaica, no es hebraica. Es una traducción ya tomada del griego y tocada por
por los masoretas, que son los escribanos. Entonces, por ello, de pronto vemos en el Brit Hadashah textos que nos ayudan a entender qué es lo que decía dentro del contexto de la Torá la profecía. En este caso, otra vez vuelvo a decir, Hechos 3:22 y 23, en la Torá no decía yo les voy a pedir cuentas, en la Torá decía el que no crea en ese profeta que yo voy a levantar, lo voy a cortar. Y podríamos aplicar lo mismo al judío primeramente y luego al gentil, ¿verdad? Así de sencillo. Por eso sabemos que la gente allá afuera, los gentiles que no quieren escuchar al Mesías como debe de ser, sino que nada más escuchan a la figura crística que les enseñan, creen que ya tienen todo, incluso muchos cristianos. Pero yo les aseguro que si ustedes les enseñan al Mesías como es, incluso con la misma Reina Valera, lo van a desconocer. Yo no sé si les pasó a ustedes, a mí me pasó. Cuando yo fui a los evangelios detalladamente, dije, este no es el Mesías que a mí me enseñaron. A mí me enseñaron una figura crística con unos cuantos versículos que me caen muy bien, pero los otros, ¿por qué no me los enseñaron? Y entonces empiezo a ver yo una realidad diferente, ¿no? Así que al judío primeramente y también al gentil. Entonces, bueno, ahí está, Hechos 3, 22 y 23. Y luego, para concluir esta parte, vean lo que dice Pedro, al final de cuentas, él dice, esto no es nada nuevo, dice en el 3:24, y todos los profetas, dice, no solamente Moisés, todos los profetas desde Samuel, porque Samuel fue profeta también. ¿Se acuerdan que Samuel tuvo los cargos de qué? De Cohen Hagadol, de profeta y de juez. Todos los profetas desde Samuel y los que vinieron después de él han hablado y anunciado respecto a ¿qué? A estos días. Vean, ¿se dan cuenta? Pedro vuelve a decir que todo desde la Torá, pasando por Samuel y todos los profetas, hablaron de esos días. ¿Por qué no dice Pedro, hablaron en parte de esto y lo demás pues va a ser después? No lo dice. Jamás vemos en este tono de profecía o de explicación profética que él separe. Es que una cosa es para ahorita y otra cosa es para después. Como después también esta misma doctrina efraimita usó del Talmud una expresión que y sobre todo de textos judaicos, en donde el Mesías tenía que venir en dos partes, el Mesías sufriente y el Mesías reinante. Y entonces les gusta usar estos textos para decir, no, solamente es la profecía del Mesías sufriente, y ya cuando venga como león, entonces ya va a ser el Mesías reinante. Ya todos ahí se ponen así, va a venir el león, ¿verdad? Pues sí, va a venir el león, pero no va a venir el león con asunto de perdón, dice la carta a los hebreos, sino con relación a ¿qué? A juicio. Entonces, no hay que confundir las figuras, sí, el cordero y el león, con los acontecimientos proféticos, que primero vino a morir y ahora va a venir a reinar, ¿no? Sino que más bien, es decir, porque esto se ha trastocado con la tradición judía, ¿verdad? Se ha reinterpretado. Pero en la escritura vemos al Mesías ya reinando. Bueno, entonces dice, todos los profetas desde Samuel hablaron de estos días, es decir, de hace 2000 años, y luego le dice, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que el Todopoderoso concertó con vuestros padres, con nuestros padres, cuando dijo a Abraham, y aquí viene otra profecía. ¿Se dan cuenta? El libro de los Hechos, como les digo, simplemente es una explicación fidedigna, verídica, de cómo las cosas estaban pasando, proféticamente se estaban cumpliendo. Entonces les dice, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que el Todopoderoso concertó con nuestros padres cuando dijo a Abraham, en tu descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Está hablando el Mesías, o sea, alguien que iba a descender de la descendencia de Israel, que iba a salir de la descendencia de Israel. Ahora, esto lo dice Pedro, y Pablo más adelante lo explica en Gálatas para decir, no se trata de los descendientes, sino de uno solo,
¿Se acuerdan? Porque ya desde el primer siglo también Shaul pone en claro algo que es necesario hoy. Hace rato les hablaba de una persona que dice que la redención va a llegar por medio de ese Estado israelí, laico, por los judíos. Y también les encanta usar el texto del cual ya hemos hablado mucho, que dice: la salvación viene por los judíos. Y todo eso así como que ahí viene, y por ahí está el camino, y es la única solución, y ahí está la salvación. Y para eso está la aclaración de Pablo. No dice las simientes, no es por medio de un grupo étnico o que se dice ser étnico, no. La profecía, Pablo lo explica, y aquí Pedro lo dice: en tu simiente. En tu simiente, hablando de uno. De hecho, Pablo aclara, dice: hablando como de uno, no de muchos. Así es, en singular, para enfatizar que no se refería al pueblo en general, a la nación, sino al Mesías que iba a venir. Entonces aquí otra vez, muy claro, Pedro lo vuelve a poner en claro, citando la profecía y diciendo que es él, Yeshua, el cual está siendo testigo él ahí, de que él es el profeta, él es el que había anunciado a los profetas, él es la simiente que fue prometida a Abraham, etcétera. Y termina este capítulo diciendo: a ustedes el Todopoderoso designó primero y mandó a su Hijo, otra vez, bendiciéndoles si ustedes se volvían, ahí está, y regresaban de ¿qué? Sus maldades, de sus iniquidades. Y ahí está, y remata con esta exhortación. Primero les dice: a ustedes el Todopoderoso designó primero. ¿A quiénes ustedes? Al pueblo de Israel. Porque otra vez recordamos, en el primer siglo, en el famoso Pentecostés, no había ninguna iglesia cristiana. No había domingo, no había Biblias, no había nada de esas cosas, ritos, liturgia, no había 1 de enero, no había Navidad, no había estas cosas. De verdad, eso no empezó a existir sino hasta después de 300 años después, que empezaron a incluir cosas y se nació la religión cristiana. Entonces, tampoco aquí nació la iglesia, porque la palabra eclesía en griego aparece desde la Torá, hablando de la congregación de Israel. Entonces la congregación de Israel era la eclesía, la iglesia. ¿Qué es lo que pasó en Shavuot o en Pentecostés? El remanente de esa congregación fue renovada, fue restaurada, y no nació, sino que más bien fue renovada, fue purificada. Y como les he dicho ahí, y ahí no tenía nada que ver con gentiles, durante 13 años, dijimos, no, 17 años, hasta el año 50, del 33 al 50, todo estaba relacionado a israelitas, aquí eran puros israelitas, todos guardaban Shabbat, todos reconocían las festividades, la comida kosher, todos andaban en la Torah, y estaban anunciando el Mesías de esa forma. O sea, aquí no había nada de cristianismo, ni curas, ni sacerdotes, nada de eso, ni nada, o sea, es la verdad. Entonces, ya que lleguemos a Hechos 15, ahí vamos a empezar a ver cuándo vienen los segundos. Es decir, porque estoy leyendo Hechos 3:26, donde dice: a ustedes el Todopoderoso designó, ¿qué dice? Primero a ustedes, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, a los que les fue dada la promesa, a los que se les dijo: va a venir un descendiente y ustedes van a ser salvos por medio de ese descendiente. Y es que Yeshua les dijo, ¿qué les dijo? Quédense en Jerusalén, reciban el Ruach HaKodesh, después me serán testigos ¿en dónde? En Judea, Samaria, Galilea, y después hasta el último de la tierra. Después ellos entienden, ¿verdad?, que era primero Israel y después el resto de las naciones. Por eso aquí quiero enfatizar en esto, ¿verdad?, de que los primeros 17 años los apóstoles, los discípulos estaban dedicados primero a los israelitas, para que fueran escuchando el mensaje y fueran reincorporados los que estaban, ¿en dónde? Como dice el final de Hechos 3:26, ¿en dónde estaban? En sus maldades.
estaban en sus maldades, en su iniquidad. ¿Cuál iniquidad? ¿Cuál transgresión? ¿Cuáles pecados podrían haber estado cometiendo? A lo mejor no eran los más malos del mundo, pero si echamos un ojo a la Escritura, vemos por ejemplo el llamado de los profetas. ¿Qué pasaba? Habían olvidado la Torah, habían olvidado el Shabbat, habían olvidado la Tzedaká, habían olvidado lo más importante de la Torah, que era justicia, misericordia, habían olvidado la comunión, habían olvidado, y eso ya era transgresión. No se necesitaba culparlos de homicidio, por ejemplo, ¿no? Ay, qué malo, ¿no? Ajá. Ajá. Sí. Sí, sí, iniquidad, sí, de hecho no sé cómo viene en el griego, habría que ver ajá, anomía, habría que ver la palabra, no, es 4189 del griego, ponería, depravación, malicia, pecados, complot, malicia, maldad, perversidad. No deja de ser transgresión, por supuesto, ¿no? Anomía es otra palabra que es directamente transgredir la Torah, pero aquí está hablando específicamente de pues los pecados, la maldad en general, perversidad, depravación. Es una palabra muy fuerte, como que para Pedro se dirigiera, ¿verdad? Y dejen de hacer su maldad. Seguramente, y es que en el primer siglo, especialmente en Jerusalén, no se vivía un ambiente así de confort y alegría, ya, y todo está muy bien. O sea, Jerusalén era una ciudad visitada por tantos israelitas de todas las naciones y tanto comercio y romanos, imagínense. Yo cuando veo esas películas de la época de Roma, y cuando ya Roma está en alguna ciudad, se pervierte, ¿verdad? Se convierte en una ciudad de desorden y de injusticias y de persecución y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí Pedro está hablando de forma general de ya cómo el pueblo de Israel vivía en un ambiente, en una atmósfera de hipocresía y de transgresión deliberada, ¿verdad? Y solamente cubrir a lo mejor sus actos con ir al templo y llevar su sacrificio, porque además cuando iban al templo y llevaban sacrificios, ¿qué pasaba ahí? Puro comercio, ¿verdad? Puro comercio. Los levitas ya vendían los borreguitos, ya llegaba alguien con su borrego, no, eso está malo, tiene ese defecto, no va a ser aceptado. Pero mira, acá venden unos bien bonitos y ahí va la gente, y pues, el negocio ¿verdad? Y es un relajo. Entonces ya todo eso obviamente pues ya hablaba de una transgresión de Israel, de la cual nunca fue llamado, por supuesto, ¿no? A vivir así, pero ya caían así. Y eso es finalmente para nosotros, es una exhortación también, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ahora que hemos sido llamados a esta redención a través del Mesías de las naciones, podamos acercarnos no solamente confiadamente, sino correctamente a la presencia del Eterno. Teshuvá entonces no es metanoia, nada más cambio de pensar, no es arrepentimiento de, ay, sí, ya pienso diferente, pero puedo seguir viviendo mi vida en parte en transgresión. Teshuvá es moverme del estatus de mi vida donde yo vivo, con transgresión y con todo eso, y colocarme en el lugar correcto, que es la santidad y la observancia de los mandamientos, ¿verdad? Eso es verdaderamente Teshuvá. Entonces, eso es lo que el Padre finalmente quiere ver de cada uno de nosotros cuando salimos de nuestro confort religioso y nos movemos al lugar donde Él quiere para servirle en espíritu y en verdad, ¿verdad? Eso es lo que realmente Él quiere y desea. Y así es como esta Teshuvá, convertirse al Padre, Él la toma en cuenta para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Y ese era el mensaje para Israel. Y por supuesto que ese es el mensaje también para todas las naciones, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Acabamos de ver, aquí jamás que hagas la oración del pecador y que vea una iglesia y entonces ya sé miembro y entonces éntrale a los
¿cómo se llama? Al activismo, ¿verdad? Y a toda la agenda, eso es religiosidad. Lo que dice es: vuélvanse, conviértanse al Padre, dejen la iniquidad y entonces vengan al refrigerio, al shalom que Él nos ha dado. Eso es el verdadero evangelio, ¿no? Y pues bueno, lo vamos a ir viendo más adelante también. Por ahora aquí concluimos en este capítulo 3, porque en la próxima sesión vamos a ver cómo llega el Sanedrín enojado por todo lo que estaba pasando. Pero bueno, ya llegaremos ahí, ¿verdad? Los religiosos, cuando los religiosos ven amenazadas sus intereses, ¿no? ¿Verdad? Y dicen, tenemos que detener a estos, ¿no? Porque nos van a tumbar el changarro, como decimos aquí en México. Entonces, las cosas son del Padre. ¿Por qué el hombre se tiene que apoderar ¿verdad? De las cosas del Eterno? Si son de Él y Él está haciendo su obra, pues los religiosos siempre están ahí. Bueno, pero ahora eso lo vamos a ver en el próximo episodio. ¿Ok?